Inge. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Marco, vamos a iniciar el estudio de un nuevo capítulo, el capítulo 2, transistores. En primera instancia vamos a hacer una introducción, considerando la forma constructiva. Posteriormente vamos a analizar el principio de funcionamiento de los transistores bipolares en primera instancia, posteriormente los transistores. Seguro con transistores unipolares nos vamos a quedar unas 2 semanas o toda esta semana por lo menos, y a la siguiente semana vamos a describir el principio de funcionamiento de los transistores unipolares, para lo cual voy a compartir la pantalla de mi PC en primera instancia. Si tuvieran alguna consulta, alguna observación con relación a el desarrollo que estamos realizando, pueden realizarlo en este momento antes del inicio de la clase como tal. Bueno, buenos días, ingeniero. Tal vez una pequeña consulta con respecto al laboratorio, que cuando tal vez empezaríamos con los previos y los preinformes. Ya, con relación al laboratorio, como habíamos quedado el primer día de clases, se va a iniciar una vez que se concluya el tercer capítulo. No sé cuánto tiempo nos demorará desarrollar todos los temas. Los dos últimos temas que nos falta, el capítulo 2 y el capítulo 3. Eh, una vez concluido, digamos que esta semana terminamos el capítulo 3, a la siguiente semana ya iniciamos con las evaluaciones de los exámenes previos, y a la subsiguiente semana iniciamos la primera sesión de laboratorio. Entonces lo que estamos realizando es realizar el avance de la teoría hasta que se concluya el tercer capítulo, tanto en el horario de teoría y de laboratorio. Por si acaso la guía para este semestre ya está en Classroom, ya se ha subido. Entonces, para el primer preinforme ya pueden responderlo. La parte de preinforme, por favor, ahí pide que resuelvan algunos esquemas y también realicen la simulación en Proteus de esos esquemas. Y yo les voy a enviar, cuando se realice la primera evaluación, un formulario donde les voy a solicitar el preinforme. Es manuscrito, como hemos quedado, el preinforme, pero sin embargo las preguntas lo pueden imprimir. Las respuestas yo necesito que los escriban ustedes, pero las preguntas de cada uno de los preinformes pueden imprimirlos si desean, y tienen que realizar las simulaciones que pide el preinforme. En el formulario les voy a solicitar como primera parte un archivo en PDF con el preinforme manuscrito, y la segunda parte las simulaciones de los circuitos que se solicita en el preinforme. Esa sería la aclaración con relación a las sesiones de laboratorio. ¿Alguna consulta más? No, ingeniero, está bien. Muchas gracias por la información. Ingeniero, Ya, ¿sí? ingeniero, las simulaciones de Proteus tienen que ser solo en un archivo nomás o de cada circuito un archivo diferente de Proteus. De cada archivo, de cada circuito un archivo diferente, y lo almacenan en un directorio. Digamos, circuito uno será un programa, circuito 2 otro programa, y el directorio lo van a comprimir. Les voy a solicitar un archivo en formato RAR, comprimido. Entonces, ustedes van a subir ese archivo RAR, yo lo voy a descomprimir y revisar las simulaciones. Ya está bien, Ya. ¿Alguna consulta más antes de compartir la pantalla de mi PC? Bueno, si no hay consultas, voy a compartir la pantalla de mi PC. Sí, Ingeniero, Cristian. perdón, eh, me, me había fijado que ha subido la laboratorio al claro,
de materiales em, no coincide con los circuitos que se van a emplear en la parte que dice laboratorio. Ahora los Ya, así elementos, sí, los componentes electrónicos que vamos a conseguir son muestran en los circuitos, no los de la lista entonces. ya, sí, esos de la lista son materiales de referencia, van a disculpar tal vez en esa parte algún componente no sea considerado, pero para el laboratorio, antes del inicio de las sesiones del laboratorio, o a la brevedad posible, voy a además subir un archivo adjunto donde voy a escoger de los circuitos para cada laboratorio, de los circuitos que se les solicita resolver en los preinformes, un par, dos o tres circuitos, los cuales tienen que implementar. O sea, el preinforme tienen que realizarlo de todos los circuitos, resolverlos teóricamente, pero solo les voy a solicitar dos a tres circuitos por sesión que ustedes tienen que implementar. Entonces voy a subir además un archivo adjunto que va a indicar circuitos a implementar. Entonces esos componentes ustedes tienen que adquirir. Voy a subir de una nada más para las 9 sesiones. El proyecto ya ustedes van a escoger. Sería la 10ª sesión. Para las 9 sesiones de laboratorio voy a subir los circuitos que voy a solicitar. Ustedes van a comprar los componentes de los circuitos que voy a solicitar que se implementen. Ya, Cristian, esa sería la aclaración. O sea, lo que estoy indicando es que no se va a implementar todos los circuitos del preinforme. Voy a seleccionar de 2 a 3 circuitos por laboratorio. Muchas gracias, Cristian. Voy a... parece Ingeniero, que y algunos... en caso de que en el laboratorio, tendríamos hacer la simulación de esos tres circuitos o una de ellas vamos a elegir. eh, ya, la simulación tienen que hacerlo de todos los circuitos para el preinforme, ¿no? Para el preinforme tienen que mandar el preinforme tal como pide, todas las simulaciones de todos los circuitos que lo pueden realizar en su casa. Para las simulaciones, a partir del tercer laboratorio, cuando se realice, o a partir del cuarto laboratorio, tercero o cuarto, no estoy seguro, cuando necesitemos ya usar el osciloscopio, como no podemos usar el osciloscopio todavía, voy a pedirle que lo simulen ustedes en el Proteus y me muestren esa simulación, por ejemplo, para determinar la ganancia. ¿Ya? Entonces ustedes van a mostrarme en su circuito como si estuvieran usando el osciloscopio, ¿no? Pero ya va a ser simulado nada más. Ahí sí les voy a pedir que me muestren la simulación de los circuitos que se están implementando. Pero las simulaciones tienen que enviarlo de todos los circuitos cuando envíen el preinforme. Vamos a analizar de acuerdo a cómo vaya la evolución de la enfermedad y de las vacunas, eh, posiblemente las últimas sesiones de laboratorio los realicemos en Cotacot. Voy a coordinar con la dirección. Esto es posiblemente. Tal vez terminemos de forma virtual nada más, pero dependiendo de cómo vayamos evolucionando y cuánto seamos después de la cuarta o la quinta sesión, eh, vamos a considerar la presentación de sus laboratorios de las sesiones, tal vez las últimas en el laboratorio. Pero los proyectos sí o sí lo van a presentar de forma presencial. ¿Ya? Pues, tienen que elaborar los proyectos según el formato, según los requerimientos que se indiquen en la guía. Para la revisión de los proyectos sí voy a venir a Cotacot, porque pueden presentarme uno por uno con las debidas medidas de bioseguridad. Los proyectos sí me van a presentar de forma presencial, pero los laboratorios, las últimas sesiones, déjenme analizar, de acuerdo a cómo vaya avanzando, veremos cómo va el proceso de vacunación. El que les habla, jóvenes, ya se ha vacunado las 2 dosis, entonces podría asistir a las sesiones de laboratorio, creo. Me he enfermado también como comentario en la primera ola.
año 2020. No sé si me he enfermado del COVID, pero fue todos los síntomas de la enfermedad. No me he hecho el test, por si acaso. Estuve mal alrededor de 8 a 10 días, pero después ya me he recuperado y no me he vuelto a enfermar. Después ya me he vacunado por responsabilidad, por el trabajo, porque sabemos que no podemos enfermarnos a medio semestre, no podemos perjudicarles a ustedes, ¿no? Entonces, yo estoy predispuesto a pasar las sesiones de laboratorio en Cotacot, no me hago ningún problema, pero no quiero llevar hombros la responsabilidad por si se enferma alguien, ¿no? Entonces vamos a esperar cómo evoluciona todo esto, el proceso de vacunación, y posiblemente las últimas sesiones nos veamos en Cotacot, desde la sesión 6, 7, 8 y 9, puede ser, ¿ya? Pero los proyectos, prepárenlos, los van a presentar en forma presencial. Ahí voy a ver si es que han aprendido a manejar los diodos, los transistores, sus circuitos, y les voy a pedir algunas medidas, ¿no? Entonces, esas serían algunas aclaraciones con relación a las sesiones de laboratorio. ¿Alguna consulta más tal vez? Bueno, entonces voy a compartir la pantalla de mi PC. En las clases subsecuentes pueden, si tienen alguna duda, me consultan nomás, ¿ya? No he entendido esa parte que ha dicho, unos 5 minutos no hay problema. Entonces voy a compartir la pantalla de mi PC. Pueden observar la pantalla de mi PC. No, Inge. A ver, ¿qué pasó? Estaba compartiendo, pero se ha cortado. Ahora, Ahora sí. ya, muchas gracias. Entonces vamos a realizar una breve introducción y posteriormente vamos a hacer el análisis de los transistores bipolares. En primera instancia, como introducción, vamos a ver los elementos constructivos. Entonces iniciamos el capítulo 2. Aquí, qué mal. Colocaremos capítulo 2 para que esté bien. Decimos capítulo 2, transistores. En la introducción de este capítulo 2 vamos a describir los elementos constructivos, los elementos de los cuales se construyen los transistores. Entonces, capítulo 2, transistores. Como introducción podemos indicar una característica fundamental de los transistores. Los transistores son dispositivos de 3 terminales que se clasifican en los siguientes 2 tipos grandes, ¿no? Transistores bipolares, denominados también BJT, de la traducción del inglés al español, ¿no? Bipolar Junction Transistor, transistor de unión bipolar, así sería, ¿no?, la traducción. Transistores bipolares nosotros lo vamos a describir, y en los textos de referencia que tienen van a encontrarlos como transistores BJT. Transistores, el otro grupo de transistores son los transistores unipolares, que se subclasifican en 3 grupos que vamos a observar a continuación. Los transistores bipolares, los BJT,
En estos transistores, las cocientes están formadas por dos tipos de portadores, huecos y electrones, portadores de carga positiva y negativa. De ahí el nombre bipolar, porque los portadores tienen dos polaridades, carga positiva y carga negativa, asumiendo que los huecos tienen carga positiva. De este tipo de transistores bipolares vamos a describir dos tipos, se conocen dos tipos de forma general, los de tipo NPN y los de tipo PNP. Como estos transistores son dispositivos de tres terminales, todos los transistores, vamos a disponer tres topologías de análisis para cada uno de los transistores. A saber, para estos transistores bipolares van a ser las topologías base común, colector común y emisor común, que hacen referencia a los terminales, a uno de los tres terminales que van a ser comunes a la entrada y a la salida. Pero eso vamos a describir con posterioridad, con más detalle. Entonces solo aquí anotamos que se pueden obtener tres topologías. Los transistores unipolares, a diferencia de los transistores bipolares, en estos transistores las cocientes están formadas por un solo tipo de portador, o bien huecos o bien electrones. Por eso se denominan transistores unipolares, de ahí el nombre, un solo tipo de portador, un portador que tiene un solo tipo de carga, positivo o negativo. Entonces, como introducción ya sabemos por qué se denominan bipolares y unipolares. ¿Por qué se denominan transistores bipolares o BJTs? Porque la cociente que circula a través de sus terminales va a tener dos polaridades, ¿no? Positivos o negativos, negativos electrones, positivos huecos. Y para los transistores unipolares, la cociente en sus terminales solo va a tener un tipo de polaridad, o bien electrones o bien huecos, o bien negativos o bien positivos. Pero esos transistores unipolares se subclasifican en los siguientes grupos, en dos grupos grandes. Se conocen dos tipos, que son los JFET y los MOSFET. Los JFET son transistores de efecto de campo de unión, y los MOSFET se denominan transistores de efecto de campo de compuerta aislada. Entonces, los transistores unipolares se subclasifican en estos dos grupos, y cada uno de estos dos grupos va a tener también su subclasificación, como mostramos a continuación. Los JFET, los transistores de efecto de campo, se pueden construir de canal N y canal P. Canal N, en los tipo canal N, los portadores van a ser electrones. Los tipo canal P, los portadores de cociente van a ser huecos, positivos. Y como son dispositivos de tres terminales, también se van a disponer tres topologías. Para los transistores para los transistores unipolares, de forma general, se tendrá las configuraciones surtidor común, drenador común y compuerta común, o gate. La compuerta se denomina también gate, que vamos a observar a continuación, no se preocupe, a saber. Entonces, los JFET vamos a clasificar en JFET de canal N y JFET de canal P. JFET viene de la traducción del inglés al español de Junction File Effect Transistor. Juntura, campo, efecto transistor sería, ¿no? Traduciendo de atrás para adelante, ¿no? En este texto, transistor de efecto de campo de unión, así se traduciría JFET. Aquí hemos anotado, ¿no? Transistor de efecto de campo. Esos son los JFET. Los MOSFET se subclasifican en dos grupos, MOSFET decremental y MOSFET incremental. Y cada uno de estos MOSFET incremental y decremental se pueden construir de canal N y canal P. Entonces, el MOSFET decremental de canal N y MOSFET decremental de canal P, como son dispositivos de tres terminales, vamos a tener tres topologías también. Y para el MOSFET incremental, se construye también el MOSFET incremental de canal N y canal P. Y se puede implementar tres topologías.
Y MOSFET viene de la traducción es la abreviación de este texto en inglés. Metal Oxide Semiconductor File Effect Transistor. Y si traducimos de atrás hacia adelante, transistor de efecto de campo, metal óxido semiconductor. Así sería. Y esta parte de metal óxido semiconductor, el óxido, este óxido es un aislante. Se va a comportar como aislante en la forma constructiva de mi transistor. De ahí el nombre de compuerta aislada. La compuerta va a estar aislada por este óxido. Entonces va a ser transistor de efecto de campo, podemos decir, transistor de efecto de campo, de semiconductor, óxido y metal. Esos tres textos hacen referencia al material constructivo, al material que se va a utilizar para construir el transistor MOSFET. Se va a utilizar metal en los terminales, óxido como aislante y semiconductor para la parte central de la construcción del transistor. Pero no se preocupen, a continuación vamos a mostrar cuáles son estas partes. Entonces, esa sería la clasificación de los transistores en los transistores bipolares y unipolares, sus características iniciales. Además, podemos mencionar las zonas de trabajo para transistores bipolares y unipolares. De forma general se va a tener 3 zonas de trabajo, pero que se denominan de forma diferente para los transistores bipolares y unipolares. Para los transistores bipolares, esas 3 zonas de trabajo se clasifican en una zona lineal y 2 zonas alineadas. La primera zona, que es la zona lineal, se consigue a saber polarizando la juntura de entrada de forma directa y la juntura de salida de forma inversa. Esto vamos a observar posteriormente. JE va a ser la juntura de entrada y JC la juntura de salida. J de juntura, E de emisor y C de colector, porque la juntura de salida va a estar en colector. Entonces, la juntura de entrada se polariza en forma directa y la juntura de salida en forma inversa para que el transistor bipolar trabaje en la zona lineal. Y las 2 zonas alineales son la zona de corte y la zona de saturación. Para la zona de corte, la juntura de entrada y la juntura de salida se polarizan en forma inversa. Para que trabaje en la zona de saturación, el transistor bipolar, la juntura de entrada y la juntura de salida se polarizan en forma directa. Entonces, estas serían sus 3 zonas de trabajo: zona lineal, zona de corte y zona de saturación. La zona de corte y la zona de saturación son zonas alineadas. El transistor bipolar se va a buscar que trabaje en esta zona, en la zona lineal, cuando trabaja como amplificador. Pero si queremos que trabaje como conmutador, va a estar cambiando entre la zona de corte y la zona de saturación. Dependiendo de la aplicación, vamos a buscar una zona de trabajo. Y para los transistores unipolares podemos indicar que vamos a tener una zona lineal y otra zona que se denomina de saturación y la tercera zona de ruptura. A diferencia del transistor bipolar, para los transistores unipolares, en la zona lineal se utiliza el transistor unipolar como como un resistor de valor variable, como algo parecido a un potenciómetro, pero no es tan literal, por si acaso, ¿no? En esta zona lineal se va a tener una variación lineal entre voltaje y cociente. Por eso en algunas aplicaciones se puede hacer trabajar como un potenciómetro lineal, pero eso entre comillas, no es tan así, hay que ver sus detalles. Y en los transistores unipolares, en las zonas de saturación, el transistor va a trabajar como amplificador y vamos a tener una zona de ruptura. Y para que trabaje como conmutador, vamos a considerar la zona lineal y la zona de saturación. Esos detalles vamos a observar posteriormente. Entonces, podemos indicar estos puntos como una introducción
a los transistores unipolares y bipolares. Voy a dejarles con esta imagen por unos 2 minutos aproximadamente. Si tienen alguna consulta, pueden realizarlo en este momento. Una consulta que deseen que sea clara. Ingeniero, una pregunta. En Sí. la práctica, ¿en qué se diferencian las aplicaciones o para qué aplicaciones se puede usar, digamos, un transistor unipolar o un bipolar? Ya. Según la historia, primero podemos decir que los primeros transistores que se han creado son los transistores bipolares. En 1947, en los laboratorios Bell, se crea el primer transistor bipolar, ¿no? Y se lo utiliza como amplificador, porque antes de los transistores bipolares se utilizaban los rayos, los tubos de rayos catódicos, lámparas, para amplificar, ¿no? Ya se construían amplificadores, pero esos amplificadores se construían emisoras de radio, emisoras de televisión con esos amplificadores. Pero esos amplificadores estaban construidos con ampolletas. Igual se podía identificar 3 terminales. Pero para que empiece a funcionar, primero, ¿no? Si comparamos el transistor bipolar con esos elementos, podemos decir que tiene las dimensiones de un foquito, un foco de automóvil, más o menos se parece a esos focos. Para la luz alta, la luz baja, no sé, tal vez pueden hacer referencia, comparar con esas lámparas. Se parecen a esas lámparas los primeros amplificadores utilizados. Primero, físicamente eran más grandes y además para que empiecen a funcionar tenían que calentar. Una radio, si querías usar, la enchufabas y tenía que un tiempo determinado calentarse los filamentos y luego empezaba a amplificar. Entonces los transistores se han creado tomando como base para su construcción los materiales extrínsecos N y P que hemos analizado en el capítulo de diodos. También se puede construir diodos en función de lámparas de tubos de rayos catódicos, más o menos, ¿no? Entonces, lo primero que construyen son los transistores bipolares. Vamos a ver cómo es su forma constructiva a continuación, respondiendo a su pregunta. Posteriormente, se construyen los transistores unipolares, tratando de mejorar algunos parámetros de los transistores bipolares. Por ejemplo, el tiempo de respuesta. Como conmutador, los transistores bipolares van a tener un tiempo de respuesta. ¿A qué se hace referencia cuando hablamos de tiempo de respuesta? Si queremos que el transistor se comporte como un circuito abierto o un cortocircuito, podemos disponer una configuración para que trabaje como conmutador, pero vamos a tener una señal de entrada que va a activar la señal de salida para que se comporte como cortocircuito o circuito abierto. Pero va a existir un tiempo de retardo desde que le indicamos al transistor que se comporte como circuito abierto o cortocircuito. Va a haber un retardo. Ese tiempo de retardo se denomina tiempo de respuesta. Los transistores unipolares tienen un tiempo de respuesta mayor, más velocidad. Además, se va a observar que para ciertas aplicaciones el consumo de energía para los transistores unipolares va a tender a cero. Como conmutador, por ejemplo, vamos a observar que se van a comportar casi como conductores, como conmutadores perfectos, pero en los transistores bipolares va a existir una disipación de potencia. Los transistores unipolares, por la forma constructiva, comparada con los transistores bipolares, va a ser su forma constructiva avanzada, ¿no? Y me va a permitir construir conmutadores de mayor velocidad. Y en los amplificadores de potencia, vamos a observar que la potencia disipada en estos transistores va a tender a cero. Entonces,
se puede decir que los transistores unipolares son una versión mejorada de los transistores bipolares. Pero hay algunas características que los transistores bipolares que los unipolares no pueden alcanzar. También otra característica que los diferencia entre ambos es su impedancia de entrada. La impedancia de entrada de los transistores bipolares es del orden de los kiloohmios, vamos a decir de forma general, pero de los transistores unipolares su impedancia de entrada es muy alta, del rango de los megaohmios. Entonces, esta característica va a permitir realizar una adaptación de impedancias mejor. Esas características vamos a ir observando posteriormente. Para la construcción de circuitos integrados, por ejemplo, los circuitos integrados digitales, en primera instancia se utilizaba transistores bipolares, consumían mucha energía. Posteriormente, ahora en la actualidad, casi todos los circuitos integrados digitales se construyen con transistores unipolares, con MOSFET, y su consumo de energía va a ser muy bajo. Por ejemplo, para un reloj de esos que tienen ustedes pegados, un reloj digital en la pared, van a preferir utilizar transistores MOSFET, porque el consumo de energía va a ser bajo, o sea, la pila va a durar un año aproximadamente, pero con los transistores bipolares, con la misma alimentación, la misma pila que le conectan, va a durar unos 4 meses, y el tiempo de vida, entonces, el funcionamiento de esa batería aumentaría. Entonces, va a haber ciertas características que me van a permitir elegir entre transistores bipolares y unipolares, como vamos a observar posteriormente. Otro aspecto que podemos mencionar es que en la implementación, los transistores unipolares, debido a la forma constructiva, van a ocupar un tamaño menor en la implementación dentro del circuito integrado. Es por eso que, por ejemplo, los microcontroladores, los microprocesadores utilizan tecnología MOSFET. Si en una dimensión X, digamos, de un circuito integrado, en un área específica, se puede implementar, digamos, 1000 transistores BJT, en el mismo área se puede implementar alrededor de 10.000 transistores MOSFET. Entonces, el circuito integrado va a ser más pequeño y además va a consumir menor energía para los transistores MOSFET. Pero resulta que los transistores MOSFET, debido a la forma constructiva, son sensibles a la energía electrostática. No hay que tocar los integrados de tecnología MOSFET con las manos, porque sabemos que nosotros tenemos energía estática que se observa en las noches, ¿no? Alguna vez en la oscuridad ustedes pueden ver ciertos chisporroteos cuando, por ejemplo, si ven un gatito que está ahí caminando y le tocan, ven, ¿no?, cierta electricidad. Esa electricidad estática en los pines de los integrados, que nuestros dedos tenemos alguna vez, puede lograr dañar los circuitos integrados, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Pero en ciertas aplicaciones de potencia, en nuestros casos de estudio, se prefiere combinar estas tecnologías BJT y MOSFET para generar ciertos transistores que ustedes van a estudiar en electrónica industrial. Una combinación de ambos va a permitir generar una nueva tecnología de transistor que me va a permitir manejar grandes corrientes de alrededor de 100 amperios, 200 amperios. Por ejemplo, para los hornos de inducción, seguro ustedes han visto alguna vez, se necesitan corrientes elevadas que circulen en los devanados de mi horno, ¿no?, alrededor de 300 amperios. Y combinando la tecnología BJT con MOSFET, se puede construir un transistor que soporte esa corriente. Esa sería una aclaración a la consulta de su compañero. Puedo continuar. A continuación voy a realizar la descripción de la forma constructiva simplificada de los transistores BJT, JFET y MOSFET. ¿Puedo continuar? Sí. Sí. Muchas gracias.
Entonces, continuando, vamos a ver la forma constructiva de los transistores bipolares en primera instancia, luego de los transistores unipolares en esta primera parte de introducción. Transistores bipolares, forma constructiva. Además de que los transistores bipolares reciben el nombre de bipolares porque por sus terminales van a circular la corriente, se va a deber a dos tipos de portadores, electrones y huecos. También podemos afirmar lo siguiente para los transistores bipolares en la introducción. La corriente de salida en los transistores bipolares, que generalmente se va a obtener en el terminal de colector y de colector acá, va a ser controlada por la corriente de entrada, que para la configuración base emisor común, por ejemplo, sería la corriente de base. Esa es una característica de los transistores bipolares, que la corriente de salida sea controlada por una corriente de entrada. Para los transistores bipolares, la corriente de salida es controlada por una corriente de entrada. Para los transistores unipolares no va a suceder esto, como vamos a observar a continuación, ¿ya? Como hemos indicado, los transistores bipolares vamos a tener dos tipos, los transistores bipolares PNP y NPN. Este nombre de PNP se recibe porque está formado por semiconductores extrínsecos tipo P, N y P, dispuestos de la siguiente manera. En primera instancia, vamos a tener un material extrínseco tipo P. Sabemos cómo se construye este material extrínseco tipo P, de silicio de germanio. Son materiales que están dopados con átomos de la tercera familia, ¿no? Para generar huecos. ¿Recuerdan? Eso tienen que recordar. Y se coloca a su lado un material extrínseco tipo N, que va a tener una longitud menor, y posteriormente se dispone en la forma como se muestra otro material extrínseco tipo P. Vamos a tener un material tipo P, N y P, y de ahí el nombre PNP. Las dimensiones, el material central, el material N, es de longitud más pequeña que los de los extremos, y sobre estos materiales extrínsecos P, N y P se va a adicionar contactos metálicos. Acá tenemos un contacto metálico y se genera el pin, uno de los pines que va a ser el pin de emisor, lo vamos a denominar. Si este lado vamos a igual a través de contactos metálicos, vamos a generar un pin que va a ser el pin de colector, y en el material central, de igual forma, utilizando un contacto metálico, se va a generar el terminal de base. Estos tres serían los terminales emisor, colector, base para el transistor PNP. Pero antes de continuar, algo que se me ha ido, entonces vamos a disponer tres materiales, ¿no? PNP de esta forma. Pero no es solo colocar estos materiales uno al lado del otro. Por un proceso de fusión de estos dos materiales tienen que estar unidos eléctricamente. Los materiales PNP. No es colocar un material al lado del otro nada más, ¿no? Tienen que estar fusionados estos tres materiales para que se genere una región acá que va a ser la región de transición. ¿Recuerdan? Cuando se unía un material P con un material N, esta sería más o menos la forma constructiva de un diodo, P y N, por fusión se han unido los dos, y en la juntura, en el punto de unión entre el material P y N, se va a generar una región desértica de carga. De igual manera, acá se tiene que generar esa región desértica de carga. Y en el punto de unión también N y P, igual, esta va a ser otra juntura, y por eso vamos a tener acá la juntura de entrada, que va a ser esta unión, la juntura de salida, que sería esta otra unión. Vamos a tener juntura de entrada, juntura de salida. Y la habíamos denominado a esta juntura de entrada, juntura de emisor, porque está cerca al emisor. Y a esta juntura, la otra juntura, juntura de salida, porque está cerca del colector. JC, así hemos mencionado hace un momento. Ahora, ¿cómo se diferencia el terminal de colector y el terminal de emisor en estos transistores? Ya que tenemos aquí un material P y aquí también un material P.
Se diferencia porque la juntura, el material P que está unido al terminal de emisor, perdón, eh, está dopado con más impurezas que los materiales N y P que corresponden a los terminales de colector y base. El terminal de emisor va a tener más portadores mayoritarios porque está más dopado. Y de ahí el nombre de emisor, como va a tener más portadores, va a emitir, de este material se va a emitir en primera instancia los portadores para que se genere el efecto transistor a observar posteriormente. Entonces esta es la forma constructiva, su característica, y la simbología para los transistores bipolares es la siguiente. Vamos a tener los tres terminales, emisor, colector, base, y en el emisor el terminal de emisor se va a marcar con una flechita que puede estar entrando o saliendo del transistor. El sentido de esta flecha vamos a tener en la simbología de todos los transistores, va a tener este razonamiento. Indica el sentido de la flecha, el sentido de avance del material PAN. Como PAN en este momento vamos de emisor a base, entonces recuerdan, si teníamos el diodo de unión, la flechita del símbolo del diodo iba de PAN y indica el sentido de circulación de la corriente. Y circulaba en el diodo de unión en polarización directa de PAN. Lo mismo acá, del emisor a base, esta flechita va a indicar el sentido del material de PAN. Para que esto quede más claro, acá estoy recordando el símbolo del diodo. ¿Recuerdan? El diodo de unión se construye por la unión de dos materiales tipo P y N y se denominan los pines ánodo y cátodo, ¿no? Los pines de mi diodo. Y el símbolo era este, ánodo y cátodo, ¿no? Y acá teníamos una flecha que muestra el sentido de circulación de la corriente en polarización directa, ¿no? De ánodo hacia cátodo. Ese es el único sentido de circulación de corriente, de cátodo a ánodo. En el modelo de diodo ideal la corriente tiende a cero. Entonces esta flechita está reflejada acá porque P y N van de emisor a base. Eso hay que tener en mente para todas las simbologías que a continuación se va a mostrar para mis transistores. En cada uno de los transistores vamos a tener flechitas, ¿ya? Como vamos a ver a continuación. Aclarado este aspecto, y esta flecha indica el sentido de circulación de la corriente. Entonces, en ese transistor, en emisor, estará entrando la corriente, ¿no? De colector va a estar saliendo seguramente. Eso vamos a observar posteriormente. El otro tipo de transistor bipolar es el transistor NPN. Como ya se imaginarán, ahora se van a considerar dos materiales N y uno P para la forma constructiva de este transistor. Entonces vamos a tener primero el material N, luego un material P de dimensión menor al centro, luego un material tipo E. El transistor bipolar NPN se construye considerando dos materiales semiconductores extrínsecos tipo N y un material extrínseco tipo P. Y en estos semiconductores extrínsecos, a través de contactos metálicos, se generan los pines del transistor. En este semiconductor extrínseco tipo N se va a generar el terminal de emisor a través de contactos metálicos, y acá para el terminal de colector, considerando este otro material extrínseco tipo N, se genera el terminal de colector. Y el terminal de base ahora estará unido al material extrínseco tipo P. Y nuevamente, para diferenciar colector de emisor, este material tipo N va a tener más impurezas, va a estar más dopado que los otros semiconductores extrínsecos tipo P y tipo N. Entonces, el emisor siempre va a estar más dopado, de ahí el nombre de emisor, permite emitir los portadores, ¿no? Positivos y negativos. Su simbología, ahora vamos a tener tres terminales, pero la flechita ya va a ir de base a emisor, como se muestra acá. Entonces vamos a tener tres terminales, emisor, colector, base. Y el emisor es el que se trata de distinguir, porque es el que tiene más impurezas.
Y acá, para el transistor bipolar, la corriente ya va a estar saliendo del emisor, porque la flechita indica el sentido de polarización directa de esta juntura PI. Una de las diferencias que se puede observar en la simbología es el sentido de la corriente, ¿no? Para el transistor PNP y NP. De forma general vamos a decir que los sentidos de corriente y caídas de tensión van a ser opuestas entre estos dos transistores, para el PNP y el NP. Luego su funcionamiento vamos a observar que van a ser similares. Y debido a que los sentidos de corrientes en sus terminales van a ser opuestos, las polaridades de los voltajes que se van a aplicar en esos transistores van a ser opuestos también en los esquemas de polarización que vamos a estudiar posteriormente. Entonces, esta sería la forma constructiva de los transistores bipolares PNP y NP. A continuación vamos a describir la forma constructiva de los transistores unipolares. En primera instancia los JFET. Pero de forma general vamos a decir que para los transistores unipolares, además de que la corriente está formado por un solo tipo de portador, hueco o electrón, solo uno, pero la corriente de salida de los transistores unipolares es controlada por el voltaje de entrada. Esa es una de las diferencias con los transistores bipolares también. Entonces, como pueden observar, para los transistores bipolares hemos indicado que la corriente de salida y de colector es controlada por una corriente de entrada, de base. Para los transistores unipolares, la corriente de salida y de drenador va a ser controlado por el voltaje de entrada, que va a ser el voltaje gate surtidor, en una de las configuraciones. Está en surtidor común. Entonces, un voltaje de entrada controla la corriente de salida para los transistores unipolares. Y una corriente de entrada controla la corriente de salida para los transistores bipolares. Y es una diferencia fundamental en el funcionamiento de los transistores entre estos dos transistores. Describiremos ahora la forma constructiva de los transistores de efecto de campo, los JFET. Vamos a describir el JFET de canal N y posteriormente el JFET de canal P. Para construir el JFET de canal N, se dispone en primera instancia un semiconductor extrínseco tipo N que va a formar el canal, y por la parte superior e inferior se difunde dos materiales tipo P, y se va a adicionar contactos metálicos a estos materiales para generar los tres pines del transistor. En este extremo del material tipo N, a través de contactos metálicos, se va a generar el terminal de surtidor, y en este otro extremo se va a generar a través de contactos metálicos el pin denominado drenador, el terminal de drenador. Y entre drenador y surtidor se obtiene el canal a través del cual se va a generar la corriente de salida, corriente de drenador. A este nombre hace referencia el nombre de transistor de efecto de campo de canal N. Acá, entre drenador y surtidor tenemos un canal N. Y sobre los materiales tipo P también se adiciona contactos metálicos y se genera el terminal de gate. Pero estos dos terminales están cortocircuitados. El contacto metálico unido al material tipo P superior e inferior van a estar unidos, y se va a generar el tercer terminal denominado compuerta. Y mucho se utiliza la palabra gate también, porque gate traducido al español es compuerta. Por si acaso es gate, no es gay, ¿no? O sea, la otra palabra hace referencia al sexo o a la preferencia sexual, ¿no? Gate es gate, voy a leer en mi Spanglish, se leería gate, gate, que traducido al español es compuerta. Los otros terminales son el terminal de drenador y el terminal de surtidor. Y acá he anotado las letras que vamos a utilizar como símbolos, ¿no? De drenador surtidor. Para drenador D, para surtidor S. Y para compuerta la letra G. Y tal vez acá me he olvidado, para los transistores bipolares, para el terminal de emisor vamos a utilizar la letra E, para el terminal de colector la letra C, y para el terminal de base la letra B.
Entonces vamos a tener SB, emisor, colector, base. Pero para los transistores unipolares, como estábamos indicando, vamos a utilizar las letras D, S y G. Drenador, surtidor, gate o compuerta. Debido a que se utiliza el símbolo G para la compuerta, generalmente se lo denomina gate, ¿no? Como por la ayuda memotécnica que se tiene. Y su simbología va a ser la siguiente, va a ser un dispositivo de 3 terminales, surtidor, drenador y gate. Y aquí se puede observar en la simbología que entre drenador y surtidor existe un canal y a través del cual va a circular corriente. Y del gate, para este transistor JFET de canal N, se puede observar que hay una flechita. Esta flechita me indica el sentido de la disposición del material P y N. Como el canal es de material N, el terminal conectado al el material conectado al terminal de gate es de tipo P. Entonces, de canal, de la compuerta al canal va de P a N. Por eso la flechita, nuevamente respetando este sentido del material PN en el símbolo del diodo para la flechita. Va a entrar de gate hacia canal. Esta flechita, la flechita siempre va a indicar hacia el material tipo N, ¿no? De P a N. Por ejemplo, para el primer transistor bipolar PNP, el emisor es P y la base es N. Para este transistor bipolar NPN, la flecha se invierte, entonces la base va a ser P y el emisor E, para que se recuerden rápidamente la forma constructiva. Y para este último transistor, como la flechita va de gate a canal, entonces el gate va a estar construido de material P y el canal N, entonces apunta hacia el canal N. Y el JFET de canal P va a tener una forma constructiva similar, canal P, solo que los materiales se van a invertir en la disposición. Material N se va a cambiar por material P. Por eso decimos, vamos a disponer en primera instancia un material tipo P como base de construcción del JFET de canal P, y por los extremos se va a difundir en la parte superior y en la parte inferior semiconductores de tipo N, y se va a disponer de contactos metálicos para generar el terminal de surtidor acá, el terminal de drenador en este lado, y contactos metálicos en la parte superior y en la parte inferior que se van a cortocircuitar para generar el terminal de gate o compuerta, y sus símbolos DSG, drenador, surtidor, gate. Su simbología es un dispositivo de 3 terminales en el cual se puede observar que entre drenador y surtidor hay un canal de tipo P en este caso, porque la flechita apunta hacia gate y la flecha parte del material tipo P y termina en un material tipo N. Entonces el contacto metálico unido al terminal de gate está unido a un semiconductor tipo N. El canal es tipo P. Esa información nos proporciona la simbología también. Esa sería la forma constructiva de los transistores bipolares y los transistores unipolares JFET para canal N y canal P. Voy a dejarles con esta imagen por aproximadamente 2 minutos. Posteriormente pasamos a describir la forma constructiva de los otros transistores para terminar esta primera parte de introducción, pero si tienen consultas pueden realizarlo en este momento. ¿Alguna pregunta tal vez? Ingeniero, tenía una consulta. ¿Cuál es la pregunta? En la parte que he puesto de transistores, la definición de la corriente de salida y de colector es controlado por la corriente de entrada, pero nos dijo que entra del emisor, ¿no? La corriente, pero ahí lo puso ahí de base y eso se me confundía ahí. Ya, habíamos indicado acá en la primera parte para la configuración emisor común, he dicho, ¿no? Por eso he aclarado. Dependiendo de la configuración, en una configuración dada, la corriente de entrada va a estar en emisor,
en otra configuración en base, en otra configuración emisor o base va a ser, ¿no? Las entradas, y la salida puede ser en colector o en emisor, dependiendo de la configuración. Para la configuración emisor común, el emisor va a ser común a la entrada y a la salida, en el terminal de base vamos a tener la corriente de entrada y en el terminal de colector la corriente de salida. Por eso acá lo he puesto entre paréntesis, ¿no? De forma general, lo que ustedes tienen que considerar es lo siguiente, que para los transistores bipolares la corriente de salida es controlada por una corriente de entrada. No sabemos qué corriente será. Entonces, la corriente de salida puede ser en la de colector, y la corriente de entrada podría ser la corriente de base o la corriente de emisor, dependiendo de la configuración, ¿ya? Esta afirmación sería para la configuración emisor común. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Pero si tienen algo que yo he dicho y parece que me contradigo posteriormente, yo voy a aclarar los conceptos que estamos indicando. Pregunten nomás. ¿Ya? Algo que no está claro. Yo puedo suponer que estoy transmitiendo mis conceptos de forma correcta, pero en algún punto puede que no llegue la información como yo pienso hacia ustedes. Entonces ustedes piden una aclaración, yo a la medida de las posibilidades voy a aclarar. ¿Ya? Pregunten nomás. Ingeniero, por si acaso, creo que había una pregunta en el chat. A ver, nos revisaremos. Gracias, me van a hacer recuerdos. Como no puedo ver en pantalla completa, una de las preguntas de sus compañeros es, aparte de dar información de la transición de material, ¿qué otra información nos puede dar la simbología de la flecha? Tomen como referencia, está preguntando sobre este sentido de la flecha en las simbologías. Básicamente tomen como referencia la transición para que nos indique el sentido de circulación posible de corriente en polarización directa. ¿Por qué digo posible? Tienen que tomar en cuenta las afirmaciones que estoy realizando de la forma textual como lo digo, ¿no? Posible porque en los transistores bipolares va a existir circulación de corriente, por ejemplo, para el transistor PNPN de emisor a base, ¿no? En este sentido, cierta corriente va a circular. En el transistor bipolar al revés, pero en los transistores MOSFET, entre gate y canal nunca va a existir corriente. No va a existir corriente. Solo esta flechita me va a indicar la disposición de los materiales. Material P en la compuerta, en el contacto metálico unido a la compuerta, y el canal tipo N. Pero en los transistores unipolares, entre gate y canal, entre compuerta y canal, de forma general para todos, no va a existir circulación de corriente. ¿Por qué? Para que funcione los transistores JFET, a saber, se va a polarizar en forma inversa esta juntura PN. Y por eso, como no va a haber circulación de corriente, solo con voltaje se va a controlar la corriente de salida. Este canal que ven físicamente acá, para el JFET de canal N, en un inicio ven de una dimensión, ¿no? Y debido a la polarización del voltaje inverso que se va a aplicar en compuerta, este canal se va a estrechar y en un momento se va a estrangular, se va a ir reduciendo eléctricamente. Y eso se va a controlar con el voltaje de entrada en el gate. Nunca va a existir circulación de corriente. Entonces, por ahora, solo consideren el sentido de la flecha como disposición de los materiales P y N. Eso me va a indicar, para que nos demos cuenta si esta simbología inicial, por ejemplo, hace referencia a un JFET de canal N o canal P, rápidamente. Pero canal N, la flecha entra, canal P, la flechita sale de G. Pueden memorizar también de esa forma.
Espero que eso haya aclarado la consulta de su compañero. Puedo continuar, puedo pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Continuaremos. Transistores de efecto de campo, de compuerta aislada MOS. Y hemos dicho que en este tipo vamos a tener dos subclasificaciones, MOSFET incremental y MOSFET decremental. Vamos a ver la forma constructiva de estos dos tipos de transistores. Entonces, primero describiremos el MOSFET de tipo decremental, o muchos autores en los textos lo describen como DMOSFET, y el MOSFET de tipo incremental como IMOSFET, así van a mencionar. La abreviatura del MOSFET decremental sería DMOSFET. El DMOSFET se puede construir de canal N y canal P. Entonces vamos a tener canal N. Para su forma constructiva se considera un material como base, un material tipo P, para generar el MOSFET de canal N. Y se difunde en materiales tipo N de la siguiente manera dentro de este material tipo P extrínseco. Un material tipo N acá, un material tipo N en esta posición y un canal tipo N que une estos dos materiales tipo N. Y a continuación se genera contactos, encima, en la parte superior acá, en primera instancia, se coloca un material aislante. Esta línea de color rojo va a representar un material aislante de dióxido de silicio. Se va a comportar como un material aislante. Entonces, nuevamente, esta primera voy a describir a detalle, los demás se parecen. Todos los transistores MOSFET se van a parecer a esta forma constructiva, incluidos los IMOSFET, pero con unos ciertos cambios que vamos a observar. Entonces vamos a tomar como referencia para el MOSFET decremental de canal N, un material tipo P, luego se difunden materiales tipo N en esas posiciones, y por encima acá se va a colocar un aislante, material dióxido de silicio, y se generan los contactos metálicos de la siguiente manera. Se va a incrustar un metal, de tal forma que se tenga un contacto metálico con este material tipo N para generar el terminal de surtidor. Este metal parte a este aislante y luego se une al material tipo N. Está eléctricamente unido es el terminal de surtidor a este material N. Y para generar el terminal de drenador, de igual forma, sobre este material, sobre el otro material tipo N, este cuadradito, se incrusta un metal y se genera el pin de drenador. Nuevamente, este pin de drenador está unido eléctricamente a este material tipo N. A continuación, para generar el terminal de gate, se coloca un contacto metálico por encima del aislante de este dióxido de silicio, por encima del canal, y se genera el terminal de gate. Aquí hay que observar un detalle. No existe contacto eléctrico entre el canal que va a formar este material tipo N y el terminal de gate. Aquí hay un aislante entre ambos. Por eso nunca se va a generar corriente para este caso. Entonces, vamos a observar que se va a controlar la corriente en este canal entre drenador y surtidor, considerando el voltaje aplicado en este terminal de gate, y ese control se va a generar debido al campo eléctrico que se va a generar acá. De ahí el nombre de transistor de efecto de campo. Además, en esos transistores se genera un cuarto terminal, que es el terminal denominado sustrato. A través de contacto metálico vamos a tener el sustrato acá, y ese terminal sustrato está unido al material al material base de tipo P que ha dado origen a este transistor. Pero aquí dirá alguien, pero al inicio ha dicho que los transistores son
dispositivos de 3 terminales, aquí hay 4 terminales. En la mayoría de los casos para el funcionamiento se cortocircuita los terminales de sustrato y surtidor. Para el surtidor se utiliza la letra S para simbolizarlo, para la compuerta la letra G, para el drenador la letra D y para sustrato SS. Pero internamente se cortocircuita esos dos pines, sustrato y surtidor, y hacia afuera solo vamos a tener 3 terminales, generando los 3 terminales del transistor. Entonces, pero para explicar el principio de funcionamiento tenemos que considerar este terminal de sustrato. Por eso acá lo consideramos separados. Pero incluso para mostrar el principio de funcionamiento, este sustrato se lleva a tierra para medir el voltaje que se aplica a gate. Y ese voltaje va a controlar la corriente de canal, como posteriormente vamos a observar. En la simbología vamos a tener estos terminales, sustrato, gate y drenador. Acá se me ha ido el subíndice D, van a disculpar, pero como hemos indicado, el sustrato, como pueden observar acá, observaremos estas características. Acá es el terminal de drenador, le falta, estaría unido a este material, y entre drenador y surtidor existe un canal físico, y aquí se muestra, ¿no? Drenador, canal y surtidor. Entonces, aquí tendríamos ese canal, ¿no? Y además, para simbolizar esta flechita que entra de sustrato a canal, podemos observar que el pin de sustrato está unido al material tipo P y el canal es de tipo N. Entonces la flechita apunta hacia el canal que es de tipo N. El sustrato, el cuarto terminal, está unido al material tipo N, P y N. Por eso la flechita, haciendo referencia nuevamente a la dirección de disposición del material P y N en un diodito. Y además también en esta simbología tenemos que observar que el terminal de gate está dispuesto de esta manera y existe una separación entre el canal y gate. Esta separación representa, muestra que entre gate y canal no existe contacto eléctrico, sino existe un aislante, en este caso dióxido de silicio. Por eso acá en esta simbología hay una separación entre canal y gate. Y en realidad entre gate y canal no existe contacto eléctrico, existe una separación. Entonces esa sería la simbología y se cortocircuita sustrato con surtidor para determinar este símbolo, ¿no? Este sería el pin central, sería el sustrato que se cortocircuita y van a encontrar esta simbología nada más en las hojas de datos, ¿no?, de los transistores MOSFET de tipo decremental, de canal N. Apunta hacia el canal la flechita. Y aquí tenemos drenador, surtidor, gate. Este subíndice D acá se me olvida. Van a disculpar. Entonces, esa sería la simbología. Además, acá podemos observar la denominación de MOSFET. ¿Por qué se denomina MOSFET? ¿Recuerdan? Metal Oxide Semiconductor File Effect Transistor. Metal Oxide Semiconductor, las 3 primeras letras hacen referencia a la forma constructiva, a los materiales que se emplean. Metal en los contactos metálicos, óxido, el dióxido de silicio para aislar la compuerta, y semiconductor de los semiconductores tipo N y P. Entonces, esas 3 primeras letras hacen referencia a los materiales constructivos. Metal Oxide Semiconductor File Effect Transistor, o transistor de efecto de campo de semiconductor óxido metal, o tipo MOS. Entonces, esa sería la forma constructiva de el MOSFET de tipo decremental. Canal N. Y el canal P se construye de forma similar, solo que la posición de los materiales tipo P y N se cambia. Y acá se puede observar también, antes de describir el MOSFET de canal N, MOSFET decremental de canal N, que entre drenador y surtidor existe un canal tipo E. Describiremos el MOSFET decremental de canal P. Se toma como referencia, esto nos va a permitir aclarar mejor la descripción que hemos realizado hace un momento también.
Para este caso vamos a tomar como base un material tipo N, en el cual se va a difundir material tipo P con esta disposición, para generar acá el canal P, que este es un MOSFET, un D-MOSFET de canal P. Y por encima se va a colocar un aislante, dióxido de silicio, y se va a generar los terminales de drenador y surtidor de la siguiente manera. Drenador, acá hemos indicado que este contacto metálico está unido eléctricamente al material tipo D, de esta manera. El surtidor se genera ahí, el drenador uniendo este contacto metálico a este material tipo P, se incrusta, ¿no? Se separa ahí ahí. Generando este contacto metálico. Esa sería la forma constructiva del MOSFET decremental tipo P. Y en su simbología, nuevamente vamos a tener, ahora aquí se me ha olvidado la letra S, vamos a tener drenador, surtidor, gate y sustrato, ¿no? En la simbología. Pero la flechita cambia de sentido, ya que el sustrato está unido a un material tipo N y el canal es de tipo P. Como P, el canal es tipo P, la flechita va de canal a sustrato. Y la simbología final sería esta, con sus terminales drenador, surtidor, gate. Entonces, esa sería la forma constructiva del semiconductor, de los transistores MOSFET decremental. A continuación, para terminar esta primera parte de introducción de este capítulo, vamos a mostrar la forma constructiva del transistor MOSFET de tipo incremental. Entonces decimos MOSFET de tipo incremental, también denominado IMOSFET, Incremental MOSFET. Se conocen los IMOSFET de canal N y canal P, se construyen de esa forma. El IMOSFET de canal N se va a tomar como base un material tipo P. Algo similar al D-MOSFET de canal N va a ser, pero va a existir modificación. Pues acá vamos a tomar como referencia como material base, un semiconductor extrínseco tipo P, y posteriormente se va a difundir un material tipo N en esta posición, otro material tipo N acá, pero ya no se va a difundir la parte del canal, ya no va a existir. Y posteriormente encima se va a difundir el aislante, dióxido de silicio. Ya entre estos dos materiales tipo N ya no existe un canal físico inicialmente, y posteriormente se va a generar los terminales del transistor a través de contactos metálicos. Se une a este material tipo N el pin de surtidor, este terminal, y a este material tipo N el pin de drenador a través de contactos metálicos. Por encima acá se va a generar el terminal de gate, y en la parte inferior a través de contactos metálicos el terminal de sustrato. Esta sería la forma constructiva del MOSFET de tipo incremental. Acá vamos a aclarar lo siguiente, dice canal N. Aquí en un inicio no existe un canal N como tal. Cuando en el funcionamiento vamos a observar que se va a inducir un canal acá, y ese canal se va a ir incrementando de acuerdo al voltaje que se vaya aplicando en la compuerta. Entonces este canal físicamente no existe en un inicio en el MOSFET incremental, pero se va a inducir. Algunos autores le denominan a este transistor MOSFET de inducción, porque se va a inducir el canal. Para el MOSFET decremental, este canal, para controlar la corriente entre drenador y surtidor, se va a ir reduciendo, se va a ir decrementando. De ahí el nombre de MOSFET decremental. El canal va a ir reduciéndose hasta que se estrangula, y en un momento dado la corriente se va a ir controlando debido al voltaje aplicado entre el surtidor. Entonces, aclaramos, para el MOSFET incremental no existe canal físico. Ese canal va a aparecer
cuando se aplica un voltaje entre gate y sustrato, gate y surtidor, ya que el sustrato va a estar cortocircuitado al surtidor. Y en la simbología, diríamos, vamos a tener estos tres terminales: drenador, surtidor, gate y sustrato. El sustrato está unido a un material tipo P, de ahí el sentido de la flecha, de P hacia el supuesto canal N. En esta simbología se puede observar que las líneas del canal entre drenador y surtidor son líneas punteadas. Eso indica que en un inicio no existe canal físico. Entre drenador y surtidor no existe canal físico. En la otra simbología inicial del MOSFET decremental, acá entre drenador y surtidor hay una línea continua, indicando que existe canal físico. Pero en esta última simbología, entre drenador y surtidor no hay canal físico, por eso las líneas punteadas. Y nuevamente el gate está eléctricamente aislado del canal. El terminal de gate no está conectado al canal que se va a inducir posteriormente. Entonces, la simbología que van a observar es esta, ¿no? Drenador, gate, surtidor. Este es, lo voy a tratar de arreglar para enviarles el documento. Entonces, esa sería la simbología, y ya se imaginarán cómo va a ser la forma constructiva del MOSFET tipo incremental canal P. Va a tener la siguiente forma. Vamos a tomar como base el material tipo N, donde se va a inducir materiales tipo P, dos materiales tipo P, como se muestra. No va a haber canal físico. Por encima se va a poner un material aislante, dióxido de silicio, y se va a generar los pines de surtidor a través de contactos metálicos unidos a este material P, el pin de drenador a través de un contacto metálico unido a este material tipo P, al otro material tipo P, y el terminal de gate se genera colocando un contacto metálico por encima del aislante. No existe un contacto con el canal que se va a inducir entre el pin de compuerta y el canal. Y el terminal de sustrato se genera adicionando un contacto metálico al material N, que era la base para generar este transistor. Acá nuevamente el canal P se va a inducir. Cuando observemos el principio de funcionamiento de este transistor, vamos a observar cómo se va a inducir ese canal. Y su simbología, en este caso la flechita de sustrato va a apuntar hacia el sustrato, ¿no? Porque el sustrato está unido al material tipo N, y el canal que se va a inducir va a ser de tipo P. Entonces la flechita va del canal hacia el sustrato. Y acá en la simbología hay que cambiar, ¿no? Estas son líneas punteadas, por si acaso. Acá lo vamos a modificar. Modificaremos nomás, porque si no ustedes me van a criticar, ¿no? Tengo que modificar. Tengo que deshacer esta imagen, ahí lo dejaremos. Aclaramos lo siguiente, que hay un error en esta gráfica, en la gráfica final. Estas líneas del canal tienen que ser punteadas con líneas punteadas como para el MOSFET de canal N, porque no existe un canal físico, un canal P físico. Voy a modificar estas imágenes cuando les envíe esta diapositiva. Pero aclaro, ¿no? Acá estas líneas tienen que ser con líneas punteadas. No existe canal físico en esa línea. Si comparamos estos dos transistores, la diferencia es el material central. Este material que es el canal, ¿no? N y P, no existe en el MOSFET de tipo incremental. En el MOSFET de tipo decremental recibe el nombre decremental porque este canal se va a ir decrementando, reduciendo para controlar la corriente entre drenador y surtidor. Y recibe el nombre de MOSFET incremental porque este canal se va a ir incrementando, induciéndose cuando se aplique un voltaje en la compuerta. Esa sería la introducción, mostrando la forma constructiva de los transistores y sus simbologías que vamos a considerar para el análisis del principio de funcionamiento de estos transistores. Voy a dejarles con esta imagen por 2 minutos. Si tuvieran alguna consulta, pueden realizarlo en este momento.
Ingeniero, ¿sí? una consulta, ¿por qué en los JFET y en el en los bipolares va, digamos, una corriente de P a N, mientras en el MOSFET va de N a P? ¿Qué es la diferencia? A ver, no entiendo. Es que la flecha que indica, digamos, es de N a P, ¿no? O sea, esa No, la flecha va siempre va a ir de P a N en en todas las simbologías. mientras en el JFET es contrario, es de... Sí, sería de P a N y el otro sería de N a P. No, a ver, creo que no está claro. Para este MOSFET, a ver, voy a retroceder aquí para que quede claro. Para este MOSFET, para esta simbología, el sustrato, este pin está unido al sustrato, este SS, y está unido al material tipo P, y el canal es tipo N. Entonces la flechita va de P a N. O sea, el canal es esta línea, representa esta línea, ¿no? Entre drenador y surtidor. Entonces, si observas con detalle, en realidad está yendo de sustrato a N, ese es el sustrato. Sustrato está unido al material tipo P y el canal es tipo N. Creo que te estás equivocando. Sí, ingeniero, sí, sí, sí. ¿No ven? Gracias. El sentido de la flechita va a ir siempre de material P a N. O sea, en todos los casos. Aquí también, ¿no? Ahora el sustrato ya es N y el canal es P. Si observan, sustrato es N y canal es P. La flechita siempre va a ir de P a N. Pues en la simbología ya podemos nosotros observar los materiales que van a emplearse, ¿no? En la forma constructiva. No es diferente. En todos la flechita tiene el mismo sentido. ¿Alguna aclaración más tal vez? Algo que no esté claro, que no se observe bien. Inge, una consulta. En la simbología alternativa, bueno, la que está unida el sustrato con el surtidor, y el surtidor está unido al material N y el sustrato al material tipo P. ¿Eso qué efecto tiene o cómo más o menos se puede interpretar? Ay, a ver, volveremos para que sea más claro al primero. Aquí, ¿no? Esta notación, básicamente, físicamente, este sustrato de aquí se va a llevar un cable y se va a cortocircuitar a ese eléctrico por fuera, ¿no? Por fuera de la forma constructiva, claro, dentro del empaquetado del transistor, aquí va a haber un cable que va a conectar así, de sustrato. ¿Eso a qué se debe? A que el terminal de surtidor generalmente va a ir conectado a tierra, va a ser referencia. Entonces este sustrato también va a ir a tierra porque para medir los voltajes que se va a conectar a la puerta y observar cómo ese voltaje va a afectar en la reducción del canal. O sea, en esta representación este pin se lleva acá físicamente por fuera, ya no es un contacto unido al material semiconductor, ¿no? De aquí se va a llevar un cablecito, ¿no? Se va a conectar. Eso representa y eso representaría acá, ¿no? Aquí este punto de la cabecita de la flecha tenemos que saber que es el sustrato, ¿no? De eso quiero que estén conscientes, por eso muestro la forma constructiva. No sé si he aclarado la pregunta o otra era la pregunta. Está bien, Ige. Sí, la duda era por qué está conectado, pero como vamos se conecta a la tierra, está bien. Es Inge. Ya. Y que ¿Sí? consulta sería, dependiendo la conexión de este tipo de transistores, ¿podría funcionar como un diodo normal? En este caso, para este transistor, no, ¿no? Porque, ya, si considero surtidor y sustrato, podría hacerlo funcionar, ¿no? Veremos primero el transistor bipolar.
Muchas veces el transistor bipolar se hace trabajar como un diodito. Aquí, considerando los transistores emisor y base, como el emisor está unido al material tipo P y base al material tipo N, entre esos dos terminales se puede hacer funcionar como un diodito, diodo de unión. Pero ¿para qué comprar un transistor y hacerlo funcionar como diodo, ¿no? La diferencia de costo es casi la mitad, ¿no? El transistor, digamos que vale 1 boliviano y el diodo 50. Pues, tal vez para una solución instantánea en un momento X se puede, ¿no?, hacer funcionar como un diodo entre emisor y base. Podría hacer funcionar como un diodo. Es más, existen en algunos casos, en algunos amplificadores, se necesita diodos con las mismas respuestas a la variación de temperatura que el transistor que estoy utilizando para estabilizar mi amplificador. Entonces se construye en esos casos sí un diodito en función de un transistor. Se puede hacer trabajar y se puede observar polarización directa, polarización inversa. Eso sí se hace con transistores bipolares. Con transistores MOSFET no he visto, pero se podría, entre el material N y P, polarización directa acá, entre P y N, entonces entre gate y surtidor, para el JFET de canal N se podría hacer trabajar como un diodito. Con ciertas peculiaridades, aquí hay dos, ¿no? En este caso casi no. Tal vez aquí sí, ¿no? Material tipo P y N, pero recuerden que se tiene que generar una barrera de una zona desértica de carga. Aquí medio rara va a ser su zona desértica de carga. Entonces en estos casos, ¿no?, su rendimiento tal vez solo se puede observar polarización directa e inversa como diodo ideal, tal vez, ¿no? Después no, pero con los transistores bipolares sí se puede, porque vamos a tener en este caso, entre estos dos terminales, entre emisor y base, tendríamos ya la región de transición entre P y N y podríamos generar este diodito. ¿Alguna consulta más tal vez? Ingeniero, ¿cómo podría saber? Tienen 3 patitas, ¿no? Los transistores, ¿cómo puedo saber cuál es P, cuál es N, si es NPN? Ya. Para los transistores bipolares es relativamente fácil. Para los transistores MOSFET es un poco más complejo. Y en el primer punto del preinforme para este capítulo se le solicita mostrar ese procedimiento. A ver, voy a mostrar para este transistor bipolar, ¿no?, cómo se determina a continuación. Para los diodos de unión, para este diodito que estoy mostrando acá, podemos identificar el pin de ánodo y cátodo. Esa va a ser mi referencia, por eso estoy haciendo referencia. Para el diodo, por ejemplo, con un multímetro digital puedo identificar, con un analógico también, ¿no?, el pin de ánodo y cátodo de la siguiente manera. Recuerden, nuestros multímetros tienen los terminales positivo y negativo en forma de ómetro, o considerando la opción de diodo en el multímetro digital. Si coloco el terminal positivo si conecto el terminal positivo al ánodo y el terminal negativo al cátodo, para el multímetro digital vamos a medir un valor del voltaje de polarización directa acá del diodo, dependiendo del material. Si es un diodo de silicio, vamos a medir 0.67, 0.68, ese valor entre ánodo y cátodo. Si conecto el positivo al ánodo, el chicotillo rojo al ánodo y el chicotillo negro de mi multímetro en cátodo, cuando estoy midiendo diodos, así puedo identificar cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Si invierto las polaridades, las posiciones de los chicotillos,
el chicotillo rojo lo conecto al cátodo y el ánodo al chicotillo negro, en el display del osciloscopio no voy a ver nada, o sea, voy a ver unas letras o vacío, ¿no? Eso va a representar que su voltaje de ruptura es muy grande. Entonces, me va a indicar que los terminales estoy midiendo, estoy colocando el terminal rojo en el cátodo y el terminal negro en el ánodo. Entonces, así verifico además el buen estado de mi diodo. Muchos diodos por exceso de corriente se pueden quemar. Entonces, voy a verificar siempre el funcionamiento en polarización directa y en polarización inversa con mi multímetro. Nuevamente reitero, si mi chicotillo rojo lo conecto al ánodo y el negro al cátodo, en la opción de medida de diodos, en mi multímetro, voy a medir el voltaje activo, 0.69, 0.67 para el diodo de silicio. Si es de germanio, 0.25, 0.27 voy a medir. Además voy a lograr identificar el material y el terminal, ¿no? Así identifico el terminal de ánodo y cátodo. Y al invertir los chicotillos, los terminales, la conexión al ánodo y cátodo, en el multímetro me debe mostrar la polarización inversa. Eso se va a reflejar como un valor grande, ¿no? Un valor grande, y al final se va a borrar, en el display no se va a ver nada, indicando que está en polarización inversa. Entonces, en primera instancia, para determinar los pines para un transistor bipolar, estos pines emisor, colector, base, tengo que saber identificar el pin de ánodo y cátodo en un diodo. La pregunta, ¿está claro la forma de identificar los terminales, los pines de ánodo y cátodo para un diodo con el multímetro? Tal vez alguna consulta antes de pasar a describir cómo se identifica el terminal de emisor, colector y base para el transistor bipolar. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ya sé cómo voy a identificar en mi diodito. Si fuera un LED, solo aclarando, si conecto el chicotillo rojo al terminal de ánodo y el chicotillo negro al terminal de cátodo, el LED se va a encender, indicando polarización directa, el diodo LED. El diodo LED tiene una unión de material P y N, solo que el voltaje de polarización, en polarización directa, el voltaje de ruptura y el voltaje de saturación son cercanos a 1 voltio, 1.5 voltios aproximadamente, dependiendo del tipo de diodo, en algunos cercanos a los 2 voltios. Pero se va a encender, ¿no?, el diodito. Y si lo invierto, los chicotillos, el diodo LED se va a apagar. Entonces voy a identificar ánodo y cátodo para conectar en el circuito. Así puedo identificar los terminales de ánodo y cátodo de mi diodo rectificador y de mi diodo LED. Entonces, con esa información adicional, ahora voy a medir los terminales de este transistor y voy a identificar los terminales. ¿Qué debo de hacer? Se realiza el siguiente procedimiento. Se debe colocar el chicotillo color negro al terminal de base, porque aquí está el material tipo N, y el chicotillo color rojo se mueve de emisor a colector. Cuando se conecta a emisor, entonces, como entre base y emisor hay una juntura PN, el multímetro me va a medir el voltaje activo en polarización directa de esta juntura, 0.67 aproximadamente. Digamos, ¿no? 0.60 y algo. Y si muevo el chicotillo rojo al terminal de colector, nuevamente, como va a estar polarizado directamente, P y N, ya que el chicotillo de color negro va a estar conectado a la base, entonces va a medir también el voltaje activo en polarización directa. Pero los valores van a ser diferentes, en décimos. Cuando mido el terminal de emisor, cuando el chicotillo esté en el terminal de emisor, voy a medir, digamos, 0.68.
y cuando mido con respecto al terminal de colector voy a medir un valor menor, digamos 0.61, 0.68 para emisor, 0.61 para colector. En el emisor se va a medir un voltaje mayor porque este está dopado con mayor impureza, entonces un voltaje mayor voy a medir. Nuevamente, para este transistor, si el chicotillo negro está conectado al terminal de base, con el chicotillo rojo mido el voltaje de polarización directa en la juntura de entrada y voy a medir un voltaje mayor al voltaje que voy a medir en la juntura de salida. Y así identifico emisor y colector. Para emisor voltaje mayor y para colector voltaje menor. Voltaje mayor para el emisor debido a que está dopado más, tiene más impurezas. El emisor 0.68 digamos, el colector 0.60. Son en décimas las diferencias. Esa sería la forma de identificar los transistores bipolares. Reitero, en el preinforme se les solicita que averigüen el método. Con esta descripción y consultando las bibliografías de referencia, ustedes van a poder plantear el método, ¿no? Y básicamente se basa en observar cuando la juntura está polarizada en directa y en inversa. Y además puedo identificar con ese método si el transistor es tipo PNP o NP. Tengo que ir moviendo los chicotillos negro y rojo, ¿no? Para ver cuando el terminal común para medir la polarización directa va a ser siempre base, ¿no? Si el terminal común es negro para medir la polarización directa, entonces será PNP. Y si fuera este el caso, el otro caso, para este transistor, el terminal común tiene que estar conectado a la base, el rojo. Si el terminal común es el rojo, entonces el transistor será tipo NPN. Puedo identificar si es PNP o NP. Bueno, entonces, después de realizar estas aclaraciones, vamos a continuar con la descripción de los transistores. Puedo dejar de compartir la pantalla de mi PC para compartir la pantalla de mi tablet. Y en caso, Inge, de que se use un multímetro analógico, como decía, ¿cuál sería el valor, porcentaje o si no, o sea, el error que puede medir ese multímetro analógico? Ya, con el multímetro analógico acá ya tenemos que considerar cómo es la forma constructiva del multímetro analógico, ¿no? Vamos a medir resistencias, ¿no? El multímetro analógico me va a permitir medir seguro, va a tener opción de medir corriente, voltaje y resistencia. O sea, se va a poder utilizar como amperímetro, voltímetro o ómetro, ¿no? Entonces, como ómetro, ustedes tienen que un poquito de medidas, ¿recuerdan? En esta materia tienen que recordar todas sus materias precedentes. Aquí circuitos, física, química, medidas, ¿no? Y porque van a manejar el osciloscopio, ¿no? Instrumentos de medición. ¿Recuerdan el ómetro cómo estaba construido? Utiliza un miliamperímetro o un microamperímetro, que es un galvanómetro, ¿no ve? Y se le coloca una pila internamente, ¿no? Una fuente de tensión continua. Y esa fuente de tensión continua está conectado en serie con el galvanómetro y se genera los terminales del ómetro. Cuando se conecte una resistencia a los terminales del ómetro, va a circular una corriente. Y esa corriente va a pasar a través del galvanómetro, que va a hacer mover las agujas del galvanómetro, de mi microamperímetro también, así se denomina, y las resistencias, ¿no? Y de acuerdo al valor de la resistencia que coloque entre los terminales del ómetro, va a circular una corriente. Y esa corriente que circule va a hacer que la agujita del instrumento de medida analógico se desplace una cierta distancia, ¿no? Y ese desplazamiento angular que va a ser proporcional a la corriente va a ser proporcional a la resistencia, ¿no? Porque la corriente es proporcional a
a la resistencia, ¿no? Mayor resistencia, menor corriente. Menor resistencia, menor. Por eso, si observan las agujas de su instrumento de medida, para medir resistencias, la escala se invierte, ¿no? Para medir corrientes se empieza, digamos, de izquierda a derecha, pero para medir resistencias, la escala viene de derecha a izquierda. Ahí observamos por qué se invierte la escala. Entonces, lo que nos interesa es que cuando se utiliza el amperímetro, el ómetro, entre sus terminales, el circuito equivalente que vamos a tener es una fuente de tensión, el ómetro, ahí, ¿no? Los terminales se van a generar. Para medir resistencia, se va a medir la circulación de corriente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si quisiéramos medir con ese instrumento el diodo, para empezar, tendríamos que considerar este aspecto, ¿no? Si conectamos el chicotillo rojo al ánodo y el chicotillo negro al cátodo de mi ómetro analógico, esa fuente de tensión interna le va a hacer circular una corriente en el diodo. Y al circular una corriente en el diodo, va a circular corriente. Entonces, en polarización directa va a circular corriente y el ómetro se va a desplazar, ¿no? Midiendo una cierta resistencia que va a ser baja, ¿no? Una resistencia baja va a medir en polarización directa. Y en polarización inversa, si invierto los chicotillos, va a circular una corriente, pero baja, ¿no? Es como si midiera una resistencia muy alta, del orden de los megaohms. Entonces la agujita va a mostrar ese desplazamiento, un desplazamiento leve o ninguno. Entonces, ¿qué quiero decir? Con el multímetro con el tester analógico, ómetro analógico, voy a medir resistencias nomás, ¿no? La resistencia dinámica en polarización directa y en polarización inversa. Como en polarización directa la resistencia es pequeña, eso tengo que observar en la aguja del ómetro. Y como en polarización inversa la corriente es muy baja, o sea que la resistencia que muestra es muy elevada, entonces eso también voy a reflejar en el movimiento de la aguja. Y eso puedo utilizar también para medir el terminal de emisor, base y colector, con la misma filosofía de la medida de diodos con el multímetro digital. No sé si he respondido a la pregunta de su compañero. Perfecto, gracias. ¿Sí? Tienen que recordar todo, ¿no? En esta materia todo. Circuitos tienen que dominar aún más, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla de mi PC. Parece que voy a dejar de compartir la pantalla de mi PC, perdón, y voy a compartir la pantalla de mi tablet para tratar de avanzar algo más. En esta clase no hemos alcanzado el objetivo que tenía el que les habla. Entonces, pueden observar la pantalla de mi PC, de mi tablet. Sí. Muchas gracias. Vamos a continuar. Entonces, a continuación vamos a determinar los sentidos de las fuentes de tensión que se deben de aplicar a mis transistores. Vamos a analizar los transistores bipolares. Hemos descrito la forma constructiva. Esta sería la segunda parte de este capítulo, donde vamos a describir los transistores bipolares. Primero vamos a ver cómo se deben conectar las fuentes de alimentación. Luego vamos a describir las configuraciones y las curvas características. Posteriormente vamos a describir el efecto transistor. Después en la siguiente página deberíamos escribir el efecto transistor. Posteriormente las curvas características y luego observamos cómo funciona como amplificar un transistor. Y
Para terminar transistores bipolares vamos a ver los esquemas de polarización que se tienen. Eso sería todo transistores bipolares. Posteriormente lo mismo vamos a repetir para transistores unipolares. Iniciaremos. Entonces decimos, transistores bipolares. Recuerdan, hemos indicado que los transistores bipolares van a trabajar van a tener tres zonas de trabajo, ¿no? Una zona lineal, que se denomina zona activa también, y dos zonas alineales, la zona de saturación y la zona de core. Para mostrar el efecto transistor, se debe polarizar el transistor para que trabaje en la zona activa. Entonces, vamos a decir, ¿no? Para que trabaje en la zona activa y podamos observar el fenómeno transistor de los transistores bipolares, el efecto transistor, la juntura de entrada debemos polarizarlo en forma directa y la juntura de salida en forma inversa. La juntura de entrada va a ser la juntura de emisor y la juntura de salida lo vamos a denominar la juntura de colector. Juntura es un punto de unión. Unión sería de la traducción del inglés al español. Esas junturas son estas las que se muestran, ¿no? En el transistor NPN, perdón, para el transistor PNP, por ejemplo, si este es el terminal de emisor, colector y base, para ese transistor PNP, la juntura de entrada es esta. Esta sería la juntura de entrada. El punto de unión entre el material P y N, entre el terminal de emisor y base, juntura de emisor. Y la juntura de colector es el terminal de unión, el punto de unión entre los materiales semiconductores unidos al terminal de colector y base. Entonces, resumiendo, diríamos, la juntura de emisor es este punto de unión, juntura de emisor. La juntura de colector es este punto de unión. Para ese transistor primero, para estudiar el efecto transistor y observar cómo funciona el transistor como amplificador en la zona lineal o zona activa, tenemos que polarizar la juntura de entrada en forma directa y la juntura de salida en forma inversa. Una vez identificadas las junturas, vamos a observar que con estas polaridades de voltajes, la juntura de entrada y la juntura de salida van a estar polarizadas de esta manera. Esto se puede observar de la siguiente manera. Veremos a ver si se cumple. Si aplicamos una fuente de tensión con esta polaridad, con la polaridad de voltaje BE, sabemos que este va a ser positivo. El terminal, en la simbología, el lado más larguito es positivo y el lado más corto es negativo. Entonces aquí tenemos más menos, ¿no? Con esa polaridad. Y en una fuente de corriente, en una fuente de tensión continua, la corriente sale del polo positivo y vuelve al polo negativo. Entonces el sentido de circulación de corriente acá sería así, si existiera la circulación de corriente. Y la corriente, al pasar por los elementos pasivos, generaría caídas de tensión de esta manera, más menos, y aquí en el transistor más menos. El terminal de emisor va a ser positivo y la base va a ser negativa. Y como pueden observar, con esa polaridad está llegando al material tipo P positivo y al material tipo N negativo. Entonces, si nos imaginamos que esos son los terminales de un diodo de unión, estaría polarizado en directa esta juntura PN. Entonces ahí observamos que con esta polaridad de fuente de tensión, la juntura de entrada está polarizada en directa. Se cumple este primero. Observaremos qué sucede con la segunda fuente. Tiene que polarizar en forma inversa a la juntura de colector. Entonces, considerando las polaridades positivo y negativo de BCC, pues esta fuente de tensión le denominamos BCC, entonces siempre va a salir del polo positivo y va a volver al polo negativo la corriente, si existiera, generando caídas de tensión más acá, negativo aquí, y en el resistor más menos, ¿no? Al pasar la corriente. Entonces, en este caso, si observamos, al colector se aplica un potencial negativo y a la base un potencial positivo, debido a esta fuente.
Entonces al terminal tipo P se aplica un potencial negativo y al terminal N un potencial positivo. Entonces la juntura de salida va a estar polarizado en inversa, tal como se indica acá. Entonces decimos que el transistor va a trabajar en la zona activa y podemos estudiar el efecto transistor con estas formas de voltajes, con estas polaridades de fuentes de tensión que se ha aplicado en este circuito. Y también podemos indicar lo siguiente acá. ¿Por qué se adiciona estos elementos? ¿Por qué se adiciona el resistor? Recuerden que esta juntura va a estar polarizado en directa. Y cuando está polarizado en directa, una juntura PN, la corriente tiende a aumentar de forma exponencial. Y tenemos que disponer de un elemento que limite esa corriente para que no se queme esa juntura, ¿no? La corriente que va a circular, en este caso en la juntura de entrada, tendería a ser muy grande, inicialmente, ¿no? Ese sería el análisis. Por eso voy a poner esta resistencia RE, pero no va a ser tan así, como vamos a observar posteriormente. Estas resistencias RE y RC son resistores que van a limitar la corriente en las ramas, por si las corrientes se incrementan exponencialmente. Y recibe el nombre de RC acá porque está conectado al terminal de colector, RE porque está conectado al terminal de emisor. Y esta fuente de tensión va a ser BEE porque está conectado al emisor, voltaje emisor-emisor, y este va a ser BCC porque está conectado al terminal de colector, BCC. Entonces, esas son las justificaciones de la simbología que voy a utilizar y de la, perdón, esas eran las polaridades, y de las polaridades de las fuentes. Bajo un mismo principio, para el transistor, ahora para este caso, para el transistor NPN, vamos a observar que las polaridades correctas de las tensiones aplicadas externamente, BEE y BCC, tienen que ser estas. ¿Para qué? Para que la juntura de entrada esté polarizada en directa y la juntura de salida esté polarizada en inversa. Aquí observaremos rápidamente si se cumple. Entonces, si sabemos que para BEE este es positivo, este terminal es positivo y este negativo, va a circular corriente si existiera en este sentido, generando caídas de tensión más, menos y más, menos en el resistor. Y como pueden observar, al terminal tipo P se aplica un potencial positivo y al terminal tipo N un potencial negativo. Entonces la juntura de entrada esta va a estar polarizado en directo si se aplica una fuente de tensión con este valor. Para la otra fuente de tensión, para BCC, sabemos que este terminal es positivo y este negativo en la simbología y la corriente va a circular en este sentido. Entonces, las caídas de tensión que se generaría sería, esta es RC, perdón, aquí vamos a tener más, menos, más, menos. Y como se puede observar para la juntura de colector, al material tipo N llega un potencial positivo y al material tipo P un potencial negativo. Esa juntura de salida va a estar polarizado en inverso. Entonces, no es que se conecte alegremente una fuente de tensión con una polaridad determinada, ¿no? Estas fuentes externas tienen que tener polaridades que hagan que se cumpla estas dos condiciones: juntura de entrada polarizada en directa, juntura de salida polarizada en inversa. Entonces vamos a decir que en este caso podríamos estudiar o podemos observar con estas polaridades el efecto transistor, que me va a permitir observar cómo se amplifica una corriente posteriormente. Entonces, y además podemos observar que los sentidos de corriente y voltajes, las caídas de tensión y los sentidos de corrientes para los transistores NPN y PNP van a tener sentidos opuestos. Eso vamos a aclarar más a la siguiente clase, ¿no? Como pueden observar aquí, en este transistor la corriente entraría en este sentido, ¿no? Y de emisor. Y acá va a salir, ¿no? Y de emisor. Pero vamos a describir posteriormente con más detalle, debido a las mallas, ¿no?
aquí hay una malla que hace que la corriente circule en este sentido, y aquí. Pero les voy a dejar con esta imagen. He observado que ya ha concluido el tiempo de nuestra clase. Vamos a continuar a la siguiente día de mañana, la descripción, y vamos a estudiar el efecto transistor en nuestros transistores bipolares. Vamos a terminar con esta pantalla. Les voy a dejar mientras terminan de tomar sus apuntes. No quería quedarme sin avanzar un poco más, van a disculpar, lamentablemente no hemos alcanzado el objetivo de la clase. El día de mañana vamos a terminar, ¿ya? Pero si tuvieran alguna consulta, no quiero perjudicarles en sus otras materias, ya son las 12:05. Yo sé que además de electrónica pasan otras materias, entonces vamos a terminar acá la clase de hoy. Con relación a los sentidos de corriente y las caídas de tensión, mañana vamos a seguir aclarando los conceptos, ¿ya? Entonces, vamos a terminar la clase de hoy acá. Tal vez alguna consulta, algún comentario. Mientras terminan de tomar sus apuntes, voy a dejar la imagen por 2 minutos y posteriormente voy a abandonar la sesión. Y una preguntita. Ahí en el gráfico se ve, por ejemplo, el voltaje cuando está en directa del primer lado del PNP. Ahí en un diodo normal, digamos, conduce electricidad, pero el otro lado, al estar polarizado inversa, ¿no crees que hay una región de, ¿cómo se llama esa región? De empobrecimiento? No se va agrandando y eso no evitaría, digamos, así hablando físicamente. Ya. Aquí esta juntura está polarizado en directa, ¿no ven? Y esta debe estar polarizado en inversa, en esa gráfica, ¿no ven? Sí. Aquí se va a cumplir la condición de que BCC sea mucho mayor, o mayor por lo menos que BEE, ¿ya? Para que la juntura de salida siempre esté polarizado en inversa, para que este voltaje sea mayor a este voltaje BCC tiene que ser mayor a BEE. Vamos a observar posteriormente cuando describamos el efecto transistor, para que tal vez, no sé si te estoy entendiendo, ¿no? Puede que estos voltajes, tal como estén conectados, afecte a la otra juntura, dices, ¿no? Sí. Pero con esta condición, la juntura de salida siempre va a estar polarizada en inverso, y la juntura de entrada en directo. Este detalle vamos a estudiar en el efecto transistor, aquí con más detalle, posteriormente el día de mañana. Vamos a observar cómo estas regiones de transición van a variar con esos voltajes que vamos a aplicar, ¿ya? Ay, gracias. El día de mañana vamos a observar, vamos a ver cómo, si aplicamos este voltaje, cómo varía la región de transición para estudiar el efecto transistor, ¿ya? Entonces, aguardaremos hasta el día de mañana para que se aclaren algunos conceptos en esta parte de introducción, ¿ya? Está bien, gracias. Sí. Ya. Entonces,